Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes de nuevo bienvenidos a Dance and Reactions. Y como ya lo vieron en el título del video, hoy tenemos, ya saben, su bello video de BTS, Ant Man, que la verdad es que justamente lo que les he dicho, los he tenido todos los videos en una playlist, los cuales quiero irlos viendo y reaccionando, analizando más bien, junto con ustedes. No los veo antes, solamente tengo el contexto más básico. El contexto más básico de esta canción, Ant Man, es como justamente un superhéroe que a lo mejor no tiene los grandes superpoderes. Está basado en un manga que justamente habla de eso, ¿no? Que cómo puedes llegar a ser un superhéroe si a lo mejor no tienes, no puedes volar o no puedes tener cosas de super fuerza, sino realmente como con el propio valor de ser tú mismo puedes hacer grandes cambios, ¿no? Habla de honestidad, habla de humildad, habla de cierta parte de inocencia. Y eso habla también un poco la canción. Ese es el contexto general que tengo. La verdad es que quiero verlo con ustedes. Y sin más, vámonos al video. Antes de que se me olvide, por favor, suscríbanse al canal. Píquenle a la campanita de notificaciones para que puedan estar viendo todo el contenido que tenemos en el canal. Ya saben, esto está hecho con mucho cariño y con mucho respeto para todos los que están involucrados en los videos que analizamos. Ahora sí, vámonos con el video. Y pues bueno, ya estamos aquí en el primer pantallazo. Esto se ve súper bonito, la verdad no les voy a mentir. Qué bonita escenografía, qué bonito fondo. Obviamente ellos combinan a la perfección. Quiero verlo ahorita con ustedes. Tengo la letra traducida, que ya le eché un vistazo. Está súper bonito lo que dice la canción, pero me llama mucho la atención lo que les decía, que está basado justamente en Ant Man, que es un personaje de manga que está hecho es un ¿cómo se dice? Un pan relleno de frijol, y que su única intención es dar la vida por ayudar a los demás. Entonces creo que habla de algo muy muy lindo, que justamente que a lo mejor es lo que están intentando plasmar, o más bien lo que plasman en la canción. Y pues bueno, el video, insisto, no lo he visto, lo voy a ver, analizar con ustedes, lo vamos a reaccionar / analizar, ya saben cómo es esto, así es que vamos a darle. Ya saben cómo funcionan estos reactions, análisis en mi canal. A veces hago muchas pausas porque me gusta analizar todo lo que veo, no es nada más desde un punto de vista ARMY, desde un punto de vista fandom, es desde un punto de vista mucho más pues analítico, por así decirlo, y lo hago con mucho cariño y mucho respeto. Ya saben, las personas que están en el canal ya desde hace rato ya saben cómo lo hago, así es que no se desesperen la gente nueva que esté aquí. Así funciona el canal y la verdad es que aprendemos mucho todos. Yo aprendo mucho de ustedes y ustedes a lo mejor conocen un punto de vista diferente de alguien que está viéndolo desde una tercera persona. Vámonos al video. Me gusta que empieza muy casual. Este manejo de niveles que ya saben que me encanta, que está muy presente en todas las coreografías de BTS, que es justamente los niveles para darle enfoque a la persona que esté cantando en ese momento. Ese slide, bro, se fue gran distancia para el slide en ese cambio de formación. Me gusta que estoy escuchando muy claro que es, no sé, esto sí no lo sé, déjenmelo ahí en los comentarios, si está grabada la voz en vivo para el video, o obviamente yo creo que sí, y obviamente ya después hacen como el macheo de imágenes. Pero se oye muy muy natural esa voz, no se oye nada procesada y me gusta eso. Obviamente traen el micrófono, pero déjenme saber en los comentarios. Me gusta como todos estos movimientos referidos como a superhéroes y todo eso, que es justo de lo que decíamos de que habla la canción, ¿no? Ajá, sí, haciendo unos cabrioles a los lados, así es como se llama el movimiento. Me gusta. ¿Vieron esos movimientos con las manitas? Justamente, eso me gusta, está muy aprovechada ahorita esos punctuations, esos acentos de la musiquita. Me gusta mucho cómo lo están aprovechando.
Este rollo de movimiento como débil, pero luchando, me explico, está lindo. Me gusta mucho, creo que es algo que he estado descubriendo con ustedes. Por ahí hubo un comentario de que, ay, después de 4 años ves este video. Sí, efectivamente, después de 4 años que... O bueno, no sé cuántos años tenga que haya salido, pero el pasado fue el comentario. Acuérdense que esto lo estoy viendo por primera vez con ustedes. A lo mejor ya he estado escuchando esto, haciendo como la búsqueda del contexto básico, pero lo veo con ustedes porque justamente es algo diferente, algo que quiero reaccionar en medida de mis posibilidades, para que toda la gente conozca algo diferente, no nada más ustedes, por ejemplo, las personas que son fandom, las personas que son ARMY, ya lo conocen, obviamente, pero hay muchas personas que también no lo saben, no conocen al grupo, o han oído hablar de él, pero nunca lo han visto. Y a lo mejor el ver esto, dicen, ah, mira qué padre, no me había dado la oportunidad de verlo, y a lo mejor empiezan a acercarse también. Entonces es para eso estos videos, es complementar un arte con otro arte. La danza con la parte musical, con la parte de canto, todo tiene que ver. Vean las poses, wow, me gusta. Me gustan las gafas, de todos. Es que ahorita que paré, dije, qué chido cómo todo está cuidado, ¿no? Justamente toda la parte escenográfica, los vestuarios, los colores, se ve súper bonito. Como siempre voy a tener que hacer una pausa porque justamente les decía ahorita que me gustan mucho las gafas de los dos. Ya saben, yo como soy, los que estuvieron en el live la vez pasada, me cuesta mucho trabajo aprenderme los nombres y luego me les cambian de color el cabello. ¿De qué se trata, señores? No, me da mucha risa, pero es que está muy padre, que siempre están renovándose y eso habla mucho de ellos. Pero ¿quiénes son? Me gustan mucho las gafas, pero ¿quiénes son ellos dos? Déjenmelo saber, ya sé, no se enojen, no me crucifiquen, ya saben cómo soy. Me gusta como este rollo de I'm a new generation of Ant-Man, ¿sabes? Como darte a entender que tú puedes ser ese superhéroe que no necesita superpoderes. No sé si me explico. Eso está muy bonito. Y, o sea, estoy contextualizando toda la canción y obviamente de dónde viene la referencia. Entonces, qué padre. Me gusta mucho. Creo que es una canción muy bonita en cuestión de lo que intenta decirte. Oh, me gusta. Creo que me gusta mucho la coreografía porque a pesar de ser técnicamente sencilla, está muy bien realizada. Creo que está muy bien planteada, muy bien lograda con lo que dice la canción, con lo que quieren expresar, ¿no? O sea, un simple movimiento así, las poses aquí, estos movimientillos, justamente dan a entender lo que quieren decir. ¿Me explico? Yo tengo una mecánica para muchos maestros que les he llegado a dar clase cuando enseño coreografía, que tiene que ser algo muy digerible para cualquier persona. ¿Me explico? A lo mejor las personas que saben de danza van a entender mucho las estructuras coreográficas, los niveles, los cánones que se pueden llegar a realizar, profundidad, todo. Pero a las personas que a lo mejor no saben o no tienen idea de nada de danza,
tiene que ser muy digerible, que decir, mira, yo puedo hacer esto y entienden con lo que están escuchando y entienden con lo que están viendo. Y no necesariamente necesitan ser expertos en danza para entenderlo. Eso creo que lo logran perfectamente en cada uno de sus videos. Este en particular me está gustando mucho. O sea, se me hace tan ligero, tan divertido, tan bonito lo que dice. Está muy padre. Allá a la derecha se todo así como nice, qué bonito. Me gusta que estos coritos de pum, 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 son súper pegajosos. Hace que, por ejemplo, si tú vas a un concierto, si tú estás sentado en una sala de proyección viendo esto, lo primero que vas a hacer es como ¿sabes? Porque está programado el movimiento para eso. Eso necesariamente tiene que estar planeado. No crean que es así de fácil. Por eso les decía que técnicamente, aunque es fácil, tiene que estar muy bien planeado. Qué chido, me gusta esta parte, está como muy dinámica, o sea, todo está dinámico, pero esta parte se empieza a poner super crazy, me gusta. Creo que hasta ahorita, yo sé que tienen videos muy chidos, hemos analizado algunos, en unos me han crucificado, perdonen, pero siempre voy a ser súper honesto y objetivo con lo que creo y con lo que pienso. Y este me gusta mucho, creo que es, hasta ahorita de BTS es mi favorito. O sea, así de sencillo se los pongo. Creo que está muy bien diseñado. O sea, no necesariamente debe de tener la gran producción, que obviamente la tiene, pero no tiene que ser la coreografía más difícil. Simplemente me gusta cómo o sea, cómo cómo englobaron todo el concepto. Es muy, muy sencillo, siento, y está muy bien hecho. Me gusta mucho también la parte de transiciones. Creo que siempre las cuidan mucho. Son de los grandes puntos que siempre es como super check. Porque nunca se estorban unos a los otros. Siempre el foco de atención a lo que está cantando cada uno. Nunca se ve opacado por algo que esté haciendo alguien a los lados. Eso como artistas en la escena vale mucho, porque siempre estás con ese hilo conductor. Nunca lo pierdes. Entonces, wow con eso. Qué belleza. Wow, me encanta. Me encantó este video en particular. En Penman, no sé, se me hizo muy lindo. O sea, es lo que les digo. Hemos analizado ya varios. Tenemos una playlist en el canal justamente dedicada a BTS. Pero sin duda ha sido, creo que mi favorito hasta el momento.
Me supongo que vamos a encontrar otro que voy a decir, wow, este también me gusta. Pero hasta ahorita este ha sido mi favorito. Llámenme loco, como ustedes me quieran llamar, ya saben. Yo siempre hago todos esos contenidos con mucho cariño y con mucho respeto. Y obviamente para las ARMY, para BTS, para todos en general. Pero esto creo que es algo así de sencillo y bonito. That's it. ¿Sí me explico? Y pues bueno, señores, ya estamos en año nuevo, ya estamos en el 2025 y obviamente les quiero decir que tengan un gran año. Quiero que sea un gran año también para el canal. Gracias por ser parte. Recuerden por favor suscribirse al canal, recuerden por favor darle like, compartir, comentar. Siempre todo lo hacemos con mucho cariño y como les decía la vez pasada y como ya saben en la parte de comunidad del canal, les digo, esto está hecho para generar buenas vibras. Cualquier comentario, cualquier cosa rara que vea, la verdad es que es mi canal y no quiero que suene feo, pero no quiero que alguien tóxico empiece a difundir cosas raras y a ser tóxico con los demás. Así es que todos esos comentarios, miren, se van a borrar, se van a eliminar, les voy a hacer shadow ban. Y ya, no pasa nada. Yo quiero que este canal esté lleno de buenas vibras para todos. Perdón, siempre le pego al micrófono. Quiero que esté lleno de buenas vibras para todos. Entonces, pues nada, sin más, espero que nos sigamos viendo durante todo este año, sigamos creciendo juntos, aprendiendo uno del otro. Y pues bueno, espero que nos veamos en la próxima. Esto fue Tencent Reactions. Este podcast es una producción de AQB.